Seguro para servir a la familia. Bienvenido a esta introducción sobre el aumento de potencia del mediodía aquí. En la plataforma de servicio seguro. ¿Conoce usted este movimiento llamado GAP 26? Bueno, GAP 26 es un movimiento que actualmente está difundiendo el avivamiento del fuego falso en los 50 estados en preparación para el culto del domingo 17 de mayo de 2026 en Washington, D.C. para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. También en preparación para un día de descanso uniforme el domingo por ley que está siendo promovido por Kevin Roberts, la fundación llamada Heritage y el proyecto 2025. Estas son señales de que la marca de la bestia está a punto de ser impuesta. El fin del tiempo de gracia está a punto de ocurrir. La segunda venida de Jesús ya está a las puertas. Ya es hora de poner en práctica las 5 claves de supervivencia. Mira estos clips. Reproduciré el resto en unos momentos. Clip 1. Oye, ¿qué pasaría si estudiantes de secundaria y universitarios como nosotros provocáramos un verdadero avivamiento en todo Estados Unidos? Ese es GAP 26, el movimiento de nuestra generación de oración valiente y fe real, del 1 al 4 de marzo de 2026. Estudiantes, grupos de jóvenes, campus e iglesias se unirán en oración en todo el país. Pero el 2 de marzo es nuestro día. Día de la juventud. Tu música, tus historias, tu vibra. Alabanza de Jensi que toca mensajes profundos y poderosos de la palabra de Dios. Y espacio para que usted guíe, comparta y vea amigos a través de Jesús. No hay necesidad de ser perfecto, simplemente real. Preséntate, reza con tu equipo, invita a tus amigos. Sea parte de miles de estudiantes que piden a Dios que actúe en nuestras escuelas, dormitorios, familias y nación. Esto no es solo un evento. Somos nosotros diciendo sí a Jesús. ¿Listo? Vaya a gap-event.org. Regístrate, obtén recursos gratuitos para estudiantes y únete al movimiento. El 2 de marzo está hecho para nosotros. Jesús está llamando a nuestra generación. Respondamos juntos. Nos vemos el 2 de marzo. Brecha 26. Participando en el avivamiento espiritual de Estados Unidos. Una oración a la vez. Los fundadores de Estados Unidos se arrodillaron en oración para buscar la guía de Dios. Hoy nuestra nación necesita esa misma dependencia de Él. ¿Por qué miles de iglesias sí? ¿Grupos domésticos en los 50 estados se unen en oración? Este es GAP 26, el gran avivamiento de oración americano, del 1 al 4 de marzo de 2026. Un momento poderoso de oración colectiva, adoración y ayuno para encender la esperanza, la sanación y la transformación. Unirse es muy sencillo. No es necesario viajar. Organice un grupo localmente. Reúnase en su iglesia o participe como pastor, equipo de redes sociales, equipo de oración o voluntario de extensión comunitaria. Tu voz importa. Juntos, estamos en la brecha para la renovación espiritual. Sea parte de este movimiento histórico. Regístrese hoy en gap-event.org e invita a su iglesia. El avivamiento comienza con nosotros. Para elogiar a GAP 26 y al gran avivamiento de oración americano. Gracias, señor presidente. SJR 558 elogia a una organización llamada GAP 26 y al gran renacimiento de oración estadounidense por su trabajo fomentando la renovación espiritual y la unidad en todo el país. Tienen reuniones de avivamiento en los 50 estados del 1 al 4 de marzo de este año, lo que hace que el paso oportuno sea importante para que este reconocimiento pueda coincidir con el evento. Y con esto, señor presidente, renuevo mi moción de compromiso. Gracias, señor presidente. Recuerde, la resolución conjunta del Senado 558 nos llega como resultado de una reunión que tuvo lugar en julio de 2024 en la Iglesia Bautista de Brentwood. Un grupo de líderes empresariales, líderes religiosos, líderes comunitarios que se reúnen regularmente y oran por nuestro estado y nuestra nación tuvieron la idea de que querían tener un periodo de tiempo en 2026 cuando las personas de todo el país, los 50 estados, pudieran reunirse al mismo tiempo y orar por su estado y orar por su nación. Y del 1 al 4 de marzo de este año, todos los estadounidenses, de un extremo a otro de nuestro país, se reunirán en los 50 estados para orar por nuestro estado y nuestra nación. Y no podría estar más agradecido por eso, líder Johnson. Pero este tipo está promoviendo la oración y la está promoviendo en los 50 estados. Y si lees su obra, habla de un compromiso con la fe y los valores compartidos tal como él los ve. Y pienso que debería pertenecer a la iglesia. Esta gente no necesita venir aquí y celebrar una
Reunión de oración. Necesita hacerlo en la iglesia. Puede hacerlo en la esquina de la calle. Simplemente creo que tengo diferentes puntos de vista como cristiano. Puede que tenga opiniones diferentes, pero eso no le corresponde al gobierno promoverlo. No creo que sea necesario hacer eso en el gobierno. Creo que el gobierno debería permitir que la gente pueda ir a su propia iglesia y elegir su propia fe. Y no estoy tratando de ser contraria. Simplemente creo que debemos reconocer, como líderes de gobierno, que no deberíamos adoptar ni promover a personas de religión. En cambio, utiliza un lenguaje que parece indicar que las únicas personas que deberían ser contratadas como maestros son los cristianos y que necesitamos un culto público. Esto no es 1784. No tenemos la misma uniformidad comunitaria que teníamos en ese momento, y eso fue descrito con mucha precisión por oradores anteriores. No creo que queramos volver a la redacción de 1784 de esta. Familia segura de servir. Bienvenido a mi Day Power Surge, tu oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Amados, esos acontecimientos actuales que acaban de ocurrir. No soy alarmista, pero amigos míos, estos acontecimientos sí son alarmantes. Vamos a entrar en materia hoy, ¿vale? Cubriré estos temas y luego, al final, tendrá lugar la clase. Habrá un estudio bíblico de preguntas y respuestas sobre el verdadero y genuino avivamiento de fuego que debemos recibir mientras vemos el falso avivamiento de fuego que está creando una tormenta y está a punto de convertirse en un infierno. ¿Estás listo? STS en vivo, déjenos a todos interactuar con el contenido ahora mismo. Para aquellos de ustedes que están aquí, ¿recuerdan quién es el asesor más influyente del presidente Trump que la mayoría de la gente no conoce? Lo cubrimos ayer. ¿Recuerdas su nombre? STS en vivo. Bueno, ese es Vince Haley. Ya hablamos de eso ayer. Vince Haley, católico romano. ¿Y cuál es el punto importante? Si quieres saber todos los detalles, puedes ver lo que cubrimos ayer. No voy a recapitular eso. Pero fíjense, amigos míos, ¿qué es lo que pide? Él soltó la sopa. Nos está diciendo que el 17 de mayo, cuando Estados Unidos celebra su 250 cumpleaños, que oficialmente es el 4 de julio, pero el 17 de mayo, Trump está convocando a un día de adoración, un día de oración. Él nos está diciendo que en realidad es un día de adoración, el 17 de mayo de 2026. Y note cuidadosamente, será un día de sermones, discursos y canciones, un día de adoración. Escucha, mira. Según el Wall Street Journal, Vince Haley es el asesor más influyente de Trump del que probablemente nunca hayas oído hablar. Es el director del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca y silenciosamente ha moldeado la agenda del presidente Trump. Dan Patrick, vicegobernador de Texas y presidente de la nueva Comisión de Libertad Religiosa de Trump, admitió públicamente que Vince Haley también es el hombre que estableció la oficina de fe de la Casa Blanca y la nueva Comisión de Libertad Religiosa de Trump, el 250º aniversario de Estados Unidos, que se celebrará el domingo 17 de mayo de 2026 en Washington, D.C., no será solo un día de oración, sino un día de adoración. Queremos apoyar una cultura en la que las personas se sientan valientes a vivir su fe e ir a la iglesia. Ahora, amigos míos, observad con atención. Creo que esto es un cumplimiento, un paso más cerca del cumplimiento completo del capítulo 3 de Daniel. Quiero que todos presten atención al versículo 1 hasta el versículo 6 de Daniel 3 y se concentre en el versículo 1 cuando Nabucodonosor erigió la imagen y el versículo 2. Fue una dedicación. Y cada líder y pueblo fueron llamados a este plano de dura para esta dedicación, esta celebración de cumpleaños, esta inauguración, y tuvieron discursos. Sí, tenían sermones, tenían música y canciones, y se nos dice que aquellos que se nieguen a inclinarse y adorar serán asesinados y arrojados al horno de fuego. Y los 3 hebreos de Dios defendían la verdad y a Cristo. Y Dios estuvo a favor de ellos, los
protegió y los preservó. Estamos viviendo en esa época ahora mismo. Y naturalmente, hablando, esa imagen no hubiera tardado un día en erigirse para reunir todas las partes en un mismo sitio y erigir esa imagen. Tomó días, tal vez semanas, tal vez un mes o 2. Eso significa que hubo un proceso para traer la imagen, la adoración falsa con persecución. Un proceso. Así como vemos estos acontecimientos, mi familia STS en vivo, debemos ver el proceso. ¿Cuál es esa palabra? Proceso. Ahora fíjense, aquí viene una ex congresista diciéndonos que lo que viene es un avivamiento. Echad un vistazo a esto, amigos míos. Este es el Christian Post del 22 de febrero de 2026. El titular dice: ¿cómo podemos impulsar un avivamiento para el 250º aniversario de Estados Unidos? ¿Ves cómo lo llaman? Es un resurgimiento. Trump dice: oración y humillación. ¿Qué? Escuchar. Trump dice oración y humillación el 17 de mayo de 2026. Su asesor más influyente dice que será un día de música, canciones y adoración. Luego, una congresista dice que es un resurgimiento. Gap 26 dice que es un avivamiento. Está bien, no os lo perdáis, amigos míos. Esta es la congresista Cathy McMorris Rogers. Ella dice, como alguien que sirvió en el Congreso durante décadas y ahora forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Nacional del Desayuno de Oración para generar este avivamiento, para encenderlo, queremos disciplinas espirituales de oración y lectura diaria de la Biblia. Bueno, hagamos una pausa ahí. Ahora, diré a ella y a los demás que vengan a mi Day Power Search. Amén, amigos. Sí, deténgase aquí, y obtendrán su verdadera oleada de poder, el verdadero fuego. Está bien. Ella dice, ¿qué mejor manera de celebrar el semiquinto centenario de Estados Unidos que reconstruyendo una base de renovación espiritual, unidad, transformación y... ¿qué dijo? Después, de avivamiento. Familia mía, veamos el panorama general. Para confirmar que este movimiento Gap 26, el movimiento del 17 de mayo, es el culto de ese domingo en el National Mall en Washington, D.C. Estas cosas preceden por ley al culto dominical. Mira con atención. Fíjense en Kevin Roberts, la fundación llamada Heritage y el proyecto 2025. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué están promoviendo después del 4 de julio de 2026? Un día uniforme de descanso. Un día uniforme de descanso. Ahora, aquellos de ustedes que están en vivo conmigo, antes de continuar, quiero que todos comiencen a pensar en las escrituras de la Biblia, que confirman, históricamente y basadas en la profecía, aquello que se cumplirá en breve, que el falso avivamiento venga a mi familia, precede a la ley dominical. El falso avivamiento precede a la marca de la bestia. Muy bien, empieza a pensar. Voy a pedir esos textos en breve. Aquí está. Amigos, presionan para que haya un día de descanso uniforme el domingo. Obligar a la gente a volver a la iglesia. Es una ley. Eso significa que si no sale, habrá sanciones. Está bien. Restablecer las leyes azules del domingo que serán la marca de la bestia que aparecerá en el futuro cercano. Eso es todo. Llamando al descanso solar mi ley. Jonathan Berry lo pide. Ahora, antes de escribir el clip de Berry, quiero que todos en la sección de comentarios me digan cuál es la fecha límite del Papa. ¿En qué año vence el plazo que fijó el Papa para que se estableciera por ley el culto dominical? Sin compra,
sin venta en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Cuál es su año límite? Su fecha límite. Ponlo en la sección de comentarios. Déjame rodar de nuevo. Señor Berry. ¿Cuál es, supongo, el panorama general? ¿Cómo podemos venderle a Estados Unidos esta visión de que el trabajo es bueno, y sagrado? Y y también, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos qué estás haciendo él? ¿Primer día hablando con el nuevo secretario de Trabajo? Realmente se remonta literalmente a Constantino y su reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, que ha tenido una tradición bastante consistente en la civilización occidental de tomarse el domingo libre del comercio. Pero es su descanso para el tiempo con Dios, tiempo adorando a Dios. Es descanso misericordia. Entonces, ¿qué es ese año en vivo de STS? Ese año es 2030. Me encanta ver la sección de comentarios en llamas. La verdadera energía del fuego en esa sección de comentarios. Miren la pantalla, amigos. Ahí está. El año 2030 es la fecha límite del Papa. Está justo ahí, amigos. Sin compra, sin venta. Conversión ecológica en sábado, al que llama domingo. Conversión ecológica al año 2030 para cuidar la tierra y cuidar a los pobres. El culto es dominical por ley. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar antes de GAP 26? Los que están conmigo en vivo. ¿Cuántos de ustedes antes de hoy habían oído hablar del GAP 26? Simboliza la gran oración americana. GAP 26 en el año 2026. ¿Cuántos miran eso? Nadie ha oído hablar de GAP 26. Echa un vistazo a esto. Tienen un sitio web. Únase al movimiento GAP 26. Un llamado al avivamiento a través de la oración y la unidad. Uniendo una nación en oración y avivamiento. Del 1 al 4 de marzo de este año. Está bien. Y observen su pasaje bíblico. El último párrafo al final dice: GAP 26 es un movimiento vibrante guiado por el Espíritu que une a iglesias y grupos hogareños de todo Estados Unidos en oración y adoración sinceras. ¿Y cuál es el pasaje bíblico temático de su movimiento? Es Ezequiel 22. Versículo 30. Signo de apertura de interrogación. ¿Saben qué? Voy a leer ese pasaje. Ezequiel 22, versículo 30. Escuchen lo que dice, amigos. Dice el versículo 30. Dice: y busqué entre ellos a un hombre para que yo, el Señor, hiciera la orilla. Y busqué entre ellos hombre que hiciese frontera y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero no encontré ninguno. Colóquese en el espacio para preservar y retrasar, sí, para impedir que Dios envíe la ira y la destrucción. Párese en la brecha. Brecha 2026. Pero, mis amigos, quiero decirles que este no es el movimiento. Y es por eso que Dios levantó a los adventistas del séptimo día. Debemos tener el verdadero movimiento de brecha. Bueno, mira esto ahora. Mira esto, mira esto. Debemos tener el verdadero movimiento de brecha. Amados, cuando escuchen la palabra brecha, párense en la brecha en la tierra por mí. La palabra brecha en este contexto no es sinónimo de puente. Bueno, entonces, ¿qué otro texto le viene a la mente que muestre quién es el verdadero ministerio de la brecha, el verdadero movimiento de la brecha, la verdadera iglesia de la brecha? ¿Qué texto te viene a la mente? Vamos a ver si STS. Vive mi familia. Oh, mira a Jonathan. John, lo has clavado. Es Isa. Mantén tu lugar en Ezequiel. Es Isaías capítulo 58. Eso es todo. Juan y el versículo 12. Leamos el resto, ¿de acuerdo? El versículo 12. Dice: y tus descendientes reedificarán los antiguos lugares desolados. Levantarás los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de caminos para habitar.
Restauras la brecha. ¿Qué es una brecha? Lo que separa. Lo restauras. Lo restauras. Te paras en la brecha y unes dos lados. Cristo y su pueblo. El pueblo fiel a que Dios no enviaría destrucción, el remanente. ¿Y quiénes son en el versículo 13? Vamos, ¿quiénes son en el versículo 13? STS en vivo. Quiero que todos se deleiten con esta miel de la palabra de Dios, el libro de la miel. ¿Cuál es la principal característica del pueblo de Dios? Ese será el restaurador del camino para habitar, los reparadores de esa brecha. El verdadero ministerio de la brecha. Hay guardadores del sábado. Gracias. Mira la conversación, amigo. Son guardadores del sábado. Sí, eso está claro. Así que esta brecha, el capítulo 26 es un ministerio falso. Sí está claro. Déjenme saber en la sección de comentarios. Amén. Anótenlo, amigos. Un clavo en un. Regresemos a Ezequiel. Un clavo en un lugar seguro. Quiero que todos ustedes, no lo leeré ahora, quiero que todos comiencen en Ezequiel 22 y comiencen a leer, no en el versículo 30, sino en el versículo 20. Versículo 20. Comencemos en los versículos 24 y 25. Habla de una conspiración. Una conspiración donde no hacen diferencia entre la verdad y el error, lo limpio, lo inmundo, lo santo y lo profano. Y estos líderes hacen que el pueblo de Dios profane el sábado. Quiero leer eso porque el capítulo 26 no promueve el sábado bíblico, sino el sábado falso. El mismo texto que están usando como tema para su movimiento contradice su movimiento. No se puede inventar esto. Versículo 25. No han mostrado ninguna diferencia entre santo y profano, lo inmundo y lo limpio, y han escondido sus ojos de mis sábados. Han escondido sus ojos de mis sábados. Y yo soy profano entre ellos. Y en el espacio 26. Están promoviendo el culto dominical. Así que no pueden ser el grupo del versículo 30 que se mantendrá en la brecha. Cuando Dios esté a punto de enviar su ira y la ira de las 7 últimas plagas. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9, 10, 15, 16. 1 y 2. ¿Están claros estos puntos? ¿Es seguro servir en vivo? ¿Están claros estos puntos? Usemos estos puntos de conversación con estos clips para ir a evangelizar. Por eso llegamos a la subida de tensión del mediodía. Bien, volvamos al movimiento de la brecha. Aquí, espacio 26. Miren con atención, amigos. Ese es su sitio web. Espacio 26. Espacio 26. Tienen 4 días. 1 de marzo, inicio de la noche de avivamiento. El 2 de marzo es el Día de la Juventud y la Generación Z. El 3 de marzo. Día del Hombre, Día del Compromiso Masculino. El 4 de marzo, Día de la Sanación y el Fortalecimiento Familiar. ¿Se dan cuenta de que es un movimiento de base? Así que tienen a Jonathan Berry, Proyecto 2025, Kevin Roberts, tienen a Russ Bote, Steve Bannon. Dirán que estos hombres están a nivel federal. ¿Tiene sentido? También tienen influencia a nivel estatal. Pero noten que este es un movimiento de base en todos los niveles. El movimiento dominical ya está aquí. ¿Qué pasaría si estudiantes de preparatoria y universitarios como nosotros desataran un verdadero avivamiento en todo Estados Unidos? Eso es GAP 26, el movimiento de nuestra generación de oración valiente y fe verdadera. Del 1 al 4 de marzo de 2026, estudiantes, grupos juveniles, campus e iglesias unidos. En oración en todo el país. Pero el 2 de marzo, ese es nuestro día. Día de la Juventud. Su música, sus historias, su vibra. La alabanza de Jensi que transmite mensajes profundos y poderosos de Dios. Palabra y espacio para que guíes, compartas y veas a tus amigos a través de Jesús. No necesitas ser perfecto, solo real. Asiste, ora con tu grupo, invita a tus amigos. Sé parte de los miles de estudiantes que piden a Dios que actúe en nuestras escuelas, residencias estudiantiles, familias
Y nación, esto no es solo un evento. Somos nosotros diciéndoles sí a Jesús. ¿Listos? Visita gap-event.org. Regístrate, obtén recursos gratuitos para estudiantes y únete al movimiento. El 2 de marzo está hecho para nosotros. Jesús llama a nuestra generación. Respondamos juntos. Nos vemos el 2 de marzo. GAP 26. Participando en el avivamiento espiritual de Estados Unidos. Una oración a la vez. Debo decir algo, amigos. Mi familia, 2 puntos. Número 1. ¿Ven que este es un movimiento juvenil? Signo de apertura de interrogación. ¿Recuerdan en la inspiración? ¿Don de Dios? ¿También tendrán movimiento juvenil genuino? Sí, eso está en el libro de educación. Página 271. Con un ejército de obreros. Como nuestros jóvenes, debidamente capacitados, ¿cuán pronto se difundiría el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado? ¿Y que pronto vendrá? ¿Será llevado al mundo? ¿Qué tan pronto llegará el fin? El fin del sufrimiento, la tristeza y el pecado. Eso es el espíritu de profecía. Y cuando Cristo hizo su entrada triunfal sobre un burro ese domingo antes de su crucifixión, ¿quiénes predicaban a los niños y jóvenes? La Biblia y el espíritu de profecía. Así que vemos que, como ASD, debemos capacitar y educar espiritualmente a nuestros jóvenes para que ocupen un lugar central en la obra final de Dios, ya que afirmamos creer que vivimos en los últimos días. Entonces, ¿dónde está ese movimiento juvenil genuino? Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está ese movimiento juvenil genuino? ¿Dónde está? Amados, no puedo hablar de otros, pero como Josué, ¿como quién? Como Josué, debemos decir, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Así que es seguro servir a la familia. Si podemos encontrar ese movimiento juvenil, si tienen hijos a su cuidado, comiencen a prepararlos para estar en la obra de Dios. Amigos, me pregunto si Cristian Enríquez está escuchando esto. Cristian, ¿estás aquí? Y el otro, profetiza de nuevo, joven. Servir con seguridad a los jóvenes. Permítanme hacer publicidad. Por eso tenemos un ministerio vibrante para jóvenes adultos. Aquí en Servir con Seguridad en Marietta, Georgia. Y pronto lo comenzaremos en Servir con Seguridad en Orlando, Florida. Necesitamos este tipo de ministerios para nuestros jóvenes porque muchos se han vuelto pródigos. Y muchos se han convertido en monedas perdidas. Monedas de plata perdidas en casa. Basta. Regresen. Muy bien. Amigos, necesitamos este movimiento. Es de base. Necesitamos que nuestros jóvenes se movilicen en espíritu y en verdad. ¿Quedó claro? Bien. Antes de continuar, escribí 2 vídeos más, pero quiero que Servir con Seguridad en vivo me muestre otro ministerio falso en el mundo que también se dirige a los jóvenes en los campus. Dime el nombre de ese movimiento juvenil. Me pregunto si colaborarán con GAP 26. Dime ese nombre mientras grabo el siguiente vídeo. Los fundadores de Estados Unidos se arrodillaron en oración para buscar la guía de Dios. Hoy, nuestra nación necesita esa misma dependencia de Él. ¿Qué son? ¿Miles de iglesias y grupos de hogares en los 50 Estados Unidos en oración? Eso es GAP 26, el gran avivamiento de oración estadounidense. Del 1 al 4 de marzo de 2026. Un momento poderoso de oración colectiva, adoración y ayuno para encender la esperanza, la sanación y la transformación. Unirse es fácil, no se requiere viajar. Organice un grupo local, reúnase en su iglesia, o participe como pastor, equipo de redes sociales, equipo de oración o voluntario de alcance comunitario. Su voz importa. Juntos estamos en la brecha por la renovación espiritual. Sea parte de este movimiento histórico. Regístrese hoy en gap-event.org e invita a su iglesia. El avivamiento comienza con nosotros. Me pregunto cómo se sentirían. El mismo texto que están usando. De nuevo, voy a repetir el mismo texto que están usando condena su movimiento. Me desvío por ahora. Bueno, gracias a todos en la sección de comentarios. Es Turning Point. USA. Y también tienen un movimiento para ir a varias ciudades importantes de Estados Unidos en 2026 para promover avivamiento del culto dominical. Amados, les digo que, como en Daniel 3,
cuando se erigió la imagen y se promovió o persiguió la adoración falsa, no se hizo en un día. La imagen tardó días, semanas y meses en erigirse. Vemos movimientos que apuntan a la completa erección de la imagen de la bestia, cumpliendo Apocalipsis 13. Entonces hablará, podemos comprar, podemos vender, excepto que adoremos el domingo. Es seguro servir en vivo, mi familia. Signo de apertura de interrogación. ¿Ven qué hora es? Las 5 claves de supervivencia deben implementarse. Muy bien. Escuchen, vamos. Observen que esto es en la legislatura estatal. Presten atención, Tennessee. ¿Y saben cuán influyente es Tennessee en el movimiento de la ley dominical? Tennessee. Presten atención. Para elogiar la GAP 26 y la gran brecha estadounidense 26 para elogiar la GAP 26 y la gran brecha estadounidense 26 para elogiar la GAP 26 y la gran brecha estadounidense 26 para elogiar la GAP 26 y el gran avivamiento de oración estadounidense. Gracias, señor presidente. La SJR 558. Elogia a la organización GAP 26 y al gran avivamiento de oración estadounidense por su labor de fomento de la renovación espiritual y la unidad en todo el país. Celebran reuniones de avivamiento en los 50 estados del 1 al 4 de marzo de este año, lo que hace que su aprobación oportuna sea importante para que este reconocimiento coincida con el evento. Y con esto, señor presidente, renuevo mi moción. Antes de pasar al siguiente vídeo. Bien. Permítanme presentárselo. Escuchen. Observen que todo comenzó en el estado de Tennessee. Miren esto. Cada vez que vengo, me pregunta si no puede hablar. ¿Puede hablar? Que pase. GAP. Gracias, señor presidente. Recuerden, la resolución conjunta del Senado 558 nos llega como resultado de una reunión que tuvo lugar en julio de 2024 en la Iglesia Bautista de Brentwood, un grupo de líderes empresariales, religiosos y comunitarios que se reúnen regularmente para orar por nuestro Estado y nuestra nación, idearon que querían tener un período de tiempo, en 2026, cuando personas de todo el país, de los 50 estados, pudieran unirse al mismo tiempo para orar por su Estado y su nación. Del 1 al 4 de marzo de este año, los estadounidenses de un extremo a otro del país se reunirán en los 50 estados para orar por nuestro Estado y nuestra nación. Y estoy sumamente orgulloso, señor presidente, de que esa iniciativa se originara aquí mismo, en Tennessee, en el condado de Williamson. Por eso, la resolución conjunta 558 del Senado elogia a esas personas por ese esfuerzo. Tengo la intención de invitarlos a la sala para reconocerlos y celebrar con ellos. Participaré en ese gran evento de avivamiento de la oración estadounidense. Del 1 al 4 de marzo, y los animo a todos a que también lo hagamos. Para sobrevivir, captaron el año exacto en que comenzó ese movimiento. ¿Dijo 2026? No. ¿Qué año dijo? Dijo 2024. Hace 2 años, ¿verdad? El punto está confirmado. Se necesita tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes lo sabían en 2024? Entonces, podríamos decir que la ley dominical 26 se estaba gestando en la oscuridad. Y acabamos de ver su manifestación pública. ¿En 2026? Entonces, ¿qué más se está gestando en la oscuridad? Y muy pronto veremos su implementación pública. El movimiento dominical se está gestando en la oscuridad. Y por eso les digo que muchos del pueblo profesante de Dios se sorprenderán. Serán despertados cuando sea demasiado tarde y se darán cuenta de que no tienen aceite. No tienen aceite. Una vez más, no tienen aceite en sus vasijas. Y tratarán de comprarlo. Cuando sea demasiado tarde. Antes de pasar al siguiente vídeo, ¿qué cosas harán que la gente diga que queremos que se promulgue el domingo? Signo de apertura de interrogación. Ley dominical para combatir ¿qué en Estados Unidos? Dime eso en la sección de comentarios. Ley dominical para combatir ¿qué en Estados Unidos? Mira este vídeo. La base fundamental de nuestra Carta de Derechos proviene de las enseñanzas que recibimos de Éxodo, San Mateo,
Isaías y San Mateo. Pablo continuó: si no tenemos la base moral adecuada, terminaremos en un gobierno totalitario que no cree en los derechos de nadie excepto del Estado. Para encontrar su futuro, Estados Unidos debe recordar su pasado y reformar su presencia. La Biblia es la única brújula moral del mundo que apunta al norte verdadero, como ciertamente sabían nuestros padres fundadores. Las manecillas de la brújula nunca han cambiado. Pero de alguna manera hoy hemos tomado direcciones diferentes. Hacia abajo, en la confusión, la división, la corrupción y una turbia moralidad darwiniana forjada por un consenso social voluble que cambia cada hora. Qué extraño que una nación rechace su mejor documento fundador y muestre tolerancia hacia todos, excepto hacia aquellos que todavía afirman el libro que reside en el corazón de nuestra historia. Señor presidente, aplaudo al líder por traer esto. Y espero que los escritos de Harry Truman y nuestros padres fundadores resuenen en nuestra nación, no solo a partir de hoy, sino durante este periodo y mientras tratamos de encontrar y mantener la brújula moral que nos trajo hasta aquí. Gracias, señor presidente. Merced. Así que, amigos míos, en la sección de comentarios, todos acertaron. Este hombre se lamentaba de la indulgencia, de la violencia, de la depravación, de la inmoralidad. Lo has clavado. Domingo para combatir la inmoralidad. El culto dominical por ley para combatir la inmoralidad. Así como gran controversia, página 587 decía: dígale al señor familia, estamos aquí. Estamos aquí. Y ahora tenemos otros que se oponen y protestan contra este movimiento. Escuche a esta congresista. Mira con atención. Se lo agradezco, líder Johnson. Pero este tipo está promocionando y en la sección de comentarios, dime si estás de acuerdo con su sentimiento, sus comentarios, sus reproches. Se lo agradezco, líder Johnson. Pero este tipo está promoviendo la oración y la está promoviendo en los 50 estados. Él, y si lees su obra, habla de un compromiso con la fe y los valores compartidos tal como él los ve. Y pienso que debería pertenecer a la iglesia. Esta gente no necesita venir aquí y celebrar una reunión de oración. Necesita hacerlo en la iglesia. Puede hacerlo en la esquina de la calle. Simplemente creo que tengo diferentes puntos de vista como cristiano. Puede que tenga opiniones diferentes, pero eso no le corresponde al gobierno promoverlo. No creo que sea necesario hacer eso en el gobierno. Creo que el gobierno debería permitir que la gente pueda ir a su propia iglesia y elegir su propia fe. Y no estoy tratando de ser contraria. Simplemente creo que debemos reconocer, como líderes de gobierno, que no deberíamos adoptar ni promover a personas de religión. Merced, ahora el tuyo dice que tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí, estoy de acuerdo. Amado, cuando vi eso, recordé la declaración en el libro El conflicto de los siglos. Página 16. Que Dios va a tener gobernantes, estadistas, también podemos agregar estadistas, que van a presentar argumentos que contrarrestarán el movimiento de la ley de separación. Como dije ayer y anteriormente, voy a recapitular. Mientras protestan contra el movimiento de la ley dominical basado en la Biblia y las profecías bíblicas, no pueden detenerlo. Sin embargo, pueden retrasar el avance de la ley dominical. Pueden frenar el tren de la marca de la bestia. Pueden hacerlo. Porque Dios está tratando de, 1, alertarnos y 2, darnos un poco más de tiempo para prepararnos y para preparar a otros. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Ahora seguiré adelante. Voy a desafiar a STS Life ahora mismo. ¿Recuerdas que hace varias semanas o días, cuál de los 50 estados tuvo una enmienda para modificar una política, para modificar un proyecto de ley, para modificar la constitución de su estado? ¿Para ahora legislar por ley el culto dominical?
Signo de apertura de interrogación. ¿Qué estado era ese? Oh, mira eso, antes de que te llamara. Respondiste, Nuevo Hampshire. Está bien, bueno, está bien, permítanme volver a mí. Familia aquí. ¿Qué fue lo significativo de New Hampshire? Signo de apertura de interrogación. ¿En qué sentido New Hampshire es el primero de los 50 estados? Vamos ahora, ¿qué hizo qué? ¿New Hampshire fuera el primero entre los 50 estados? ¿Qué? ¿El primer estado que hizo qué? ¿Cosa importante? Te esperaré. No, todavía no. Darnetta William. Está bien. Oscar Loa. Clavado. El primer estado. En promulgar una constitución estatal, la primera, en enero de 1776. Antes de julio de 176. Y después, el primero, New Hampshire. Y New Hampshire tenía ese senador que estaba promoviendo la ley dominical, la marca de la bestia en el año 1888. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué estoy trayendo eso de vuelta a este tema? Porque lo están viendo, amigos, a nivel federal y a nivel estatal. Brecha 26. Sí, movimiento 17 de mayo, América 250. Estamos rodeados. Un movimiento juvenil, un movimiento universitario, colegios, universidades. Estamos rodeados. Iglesias de todas las denominaciones, estamos todos rodeados. El movimiento dominical, a nivel estatal, a nivel federal, todos estamos rodeados. El falso avivamiento está aquí. Está ahí para aquellos que no lo saben. New Hampshire modificará la constitución de su estado. Última frase, ¿verdad? Legalizar el culto público a la deidad. Está bien, para restaurar la moral y la religión. Y ¿sabéis qué día será ese? Domingo, mis amigos. Y entonces aparece alguien oponiéndose. Escuchar, les garantizo que si esta enmienda constitucional aparece en la boleta, la gente no entenderá a qué se refieren. Creo que también se le hace un flaco favor a este comité y al público en la forma en que se presenta esta enmienda en los documentos legislativos. No sé si culpar al patrocinador o al sistema operativo, pero normalmente cuando recibes una factura, tienes un texto nuevo en negrita. Has eliminado texto entre corchetes o en cursiva o algo así. Y puedes compararlos. No tienes eso aquí, en cambio, utiliza un lenguaje que parece indicar que las únicas personas que deberían ser contratadas como maestros son los cristianos y que necesitamos un culto público. Esto no es 1784. No tenemos la misma uniformidad comunitaria que teníamos en ese momento, y eso fue descrito con mucha precisión por oradores anteriores. No creo que queramos volver a escribir esto en 1784. Bueno, eso está claro. Amados, simplemente voy a poner algunas cosas en pantalla. Para aquellos que no están al tanto del proyecto de ley dominical. Allí había sol, allí había leyes azules ya en el año 1888. En América, así que lo que el senador Blair estaba presentando no eran leyes azules sino la marca de la bestia. Esto es lo que estaba presentando. Así que para aquellos que no lo saben, está en la pantalla ahora mismo. Eso es New Hampshire en la pantalla. New Hampshire en la pantalla. Nuevo Hampshire. La primera constitución estatal de New Hampshire fue adoptada hace 250 años. El secretario de Estado conmemoró el aniversario con una lectura especial del documento fundacional. Hoy en los archivos estatales de conquistada, New Hampshire también fue la primera colonia en establecer un gobierno independiente. El 5 de enero de 1776, New Hampshire hizo más que responder a una crisis política. Ayudó a iluminar el camino hacia la independencia estadounidense. Y veremos muchos más de este tipo de paradas. Y ahora estamos viendo que New Hampshire está liderando nuevamente entre los 50 estados la tarea de enmendar la constitución de su estado. Promover el culto público a Dios por ley. El domingo, Nueva Hampshire otra vez. Y recuerda, New Hampshire es el estado que, según dicen, fabricó el primer
Reloj despertador. Esto es alarmante. En la pantalla, déjame apurarme. Aquí, tienes a Jones en la parte superior izquierda y al senador Henry Blair de New Hampshire. Rápido, voy a pasar muy rápido. Esa es una fianza de ley dominical que era la marca de la bestia que él estaba promoviendo allí en el estado de New Hampshire en el año 1888. Y Dios providencialmente la derrotó en Jones porque, oye, no estábamos listos, mis amigos. No estábamos preparados. No estábamos preparados, no estábamos preparados. Y por supuesto fue la hermana Marie quien organizó todo esto. Tipo y antitipo tal como era. Así es. Y así será. Último punto. El despertador fue inventado en New Hampshire. Bien, déjenme pasar al final ahora, amigos. Vamos amigos, hablemos. ¿Qué pasaje bíblico le vino a la mente cuando le pregunté qué texto recuerda que confirma que el falso avivamiento precederá la crisis de la marca de la bestia? Ahora necesito poner esos textos que pensaste en la sección de comentarios. Hazle saber a la gente que cuando llegas al mediodía el subidón de tensión no es solo para oír hablar de acontecimientos actuales y no, es para prepararnos mental y espiritualmente para los últimos días. Eso es todo. Entonces dame esos textos. Antes de la marca de la bestia vendrá un falso avivamiento. Si no tenemos las escrituras, son simplemente nuestras opiniones. Y ahora paso a estos en vivo en la sección de comentarios. Muy bien, el primero, Proverbios 3, es Apocalipsis 13, versículo 13 a 15. Maravilloso. Porque ¿qué dice el versículo 13? Ahora dame una segunda escritura. Quiero uno. Dame una segunda escritura. Te daré una pista porque nadie ha puesto eso en él. Comentario todavía. Bueno, uno en el Antiguo Testamento. Porque el fuego en el versículo 13, escúchame atentamente del capítulo 13 de Apocalipsis. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Hechos 2 versículo 1 versículo 4. Pero ese fuego del versículo 13 al 15 del capítulo 13 de Apocalipsis no es puro. No es genuino porque engaña y el Espíritu Santo no engaña. Es un movimiento engañoso del Espíritu Santo, un avivamiento falso porque el Espíritu Santo sí nos revive. ¿Tener sentido? Así que esa es tu escritura, el fuego. ¿Y qué nos están mostrando? Pásalo. ¿Qué son? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué nos muestran en la pantalla? Predicador, silencia la línea. ¿Qué nos muestran en la pantalla? Fuego. Todo está ahí, amigos. Encendiendo los diversos estados. Este es el falso avivamiento que ha comenzado en Estados Unidos. Y por eso debemos saber lo que dice la Biblia. Ahí está en la pantalla. El fuego, el fuego. Así que todos me dieron una escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 13 al versículo 15. Siguiente, dame otro Antiguo Testamento. Mira eso, está bien. Dwayne Paulus. Es 1 Reyes capítulo 18. Sí. Anote el versículo 1 Reyes 18. Anote el versículo 18 de principio a fin. Elías contra los falsos profetas. Los profetas de Jezabel, los profetas de Baal, los profetas del bosque. Dos altares. Y el desafío fue Dios que respondió con fuego. Con acento agudo. Ese es el verdadero Dios y esa es la verdadera adoración. ¿Quién fue primero? ¿Elías o los falsos profetas? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién comenzó a orar y a pedir fuego primero? ¿Elías o los falsos profetas? Fueron los falsos profetas. Así que el avivamiento falso precede a la Biblia del avivamiento genuino, mis amigos. Biblia, está bien, lo entiendo, entendido, amados. En el libro El conflicto de los siglos, página 464, leemos estas palabras. Antes de la visitación final del juicio de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado desde los
Tiempos apostólicos. Escuche ahora, el Espíritu de Dios será derramado. Ahora estoy parafraseando. Ahora estoy resumiendo. Y muchas personas en las iglesias caídas. Líderes y personas saldrán de Babilonia y se unirán al movimiento remanente de Dios. ¿En qué tiempo? Es durante el período de la marca de la bestia. ¿Cómo lo sabemos? Dice antes de la visitación final del juicio de Dios sobre la tierra. ¿Qué es ese juicio final? Es la ira de Dios. ¿Y qué acontecimiento la trae? La ley del trueno. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9. Y versículo 10. Y Satanás sabe esto. Entonces, ¿qué hará Satanás? Mira con atención. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra, y antes de que llegue el momento para tal movimiento, Satanás se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación. Muy bien, me aseguraré de que STS Life interactúe con esto. Si yo le preguntara a usted, si un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de clase, un pariente le pregunta a un vecino, ¿cómo puedo saber cuál es el falso avivamiento? ¿Cuáles son las señales reveladoras del falso avivamiento? ¿Qué le dirías a esas personas? Dame los comentarios. Cuando hay una subida de tensión, no venimos a dormir. A veces, si no te involucras, los puntos pasan desapercibidos y no aprendes nada sustancial, y no voy a permitir eso. Como profesor en el aula, quiero asegurarme de llamar la atención de todos los que están en los asientos. Responde esta pregunta. Vamos, habla conmigo. ¿Cuáles son las señales reveladoras del falso avivamiento? Sí, conocemos el culto dominical. Dame más que el domingo. Dame. Bueno, Pablo, están enseñando la falsa doctrina del estado de los muertos. ¿Qué otra cosa? Bueno, espiritualidad santavia, kira, no hay rectitud. No puede ser perfecto, no hay obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Solo gracia, solo fe, solo creer, pero ninguna obediencia. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No prediques el arrepentimiento, Marcia. ¿Qué otra cosa? Amados, mirad con atención. Todo eso es correcto, nos lo dicen. Puedes hacer una pausa, lee todo. Esto, pero basándose en los avivamientos pasados y los avivamientos venideros, escuche lo que dice la inspiración. Palabras rojas. Hay una excitación emocional. ¿Qué emoción? Este es un movimiento de la Iglesia que no se basa en principios, verdades y doctrinas, sino en emociones y sentimientos. Hay una excitación emocional, una mezcla de lo verdadero con lo falso que es muy adecuada para engañar. Aún así, nadie necesita ser engañado. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. ¿Cómo podemos discernirlos? Escucha. Donde sea, ¿qué significa eso? Donde quiera que, ya sea en Babilonia o en la comunidad ASD, donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, alejándose de esas verdades claras y tan probadoras que requieren abnegación y renuncia al mundo. Allí podremos estar seguros. Allí podemos estar seguros de que la bendición de Dios no se otorga, porque por sus frutos los conoceréis. Donde quiera que esto significa en Babilonia e incluso en las iglesias locales ASD, donde quiera que estén enseñándola abnegación. Donde quiera que descuiden la simple enseñanza principal de los testimonios de las Escrituras. ¿Qué es eso? ¿Qué es un testimonio de las Escrituras? El espíritu de profecía. Capítulo 12 en 1:17, capítulo 7 y 10 de la tarde de Apocalipsis. Donde quiera que se les enseñe a renunciar al mundo, hay un falso avivamiento.
Ahora, quisiera preguntarte algo mientras quiero concluir esto. Vamos. Esta es una subida de tensión del mediodía. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es la definición en tu mente de avivamiento? Cuando escuchas avivamiento, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuál sería tu definición? STS en vivo. Renacimiento. Renacimiento. ¿Qué es el avivamiento? Déjame desplazarme hacia arriba. ¿Qué es el avivamiento? Reanimar. Bueno, el objetivo es devolverle la vida a Hillary. Hillary, lo has dicho perfectamente. Para devolverle la vida a la pantalla. El avivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una aceleración de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora eso es resurgimiento. Amados, les estoy dando municiones espirituales para que vayan a dar estudios bíblicos. ¿Sabes lo deficiente que sería el poder del mediodía si solo resaltamos la falsificación? Gap 26. Tennessee, New Hampshire. Kevin Roberts, 17 de mayo, 4 de julio. Si solo identificamos lo falso y no lo genuino, eso significa que la subida de tensión del mediodía es deficiente y no tiene sustancia, y eso es lo que hace mucha gente. Vamos a venir aquí. Aquí tienes herramientas para ir y dar estudios bíblicos. Entonces, ¿qué? Escrituras confirman que el avivamiento significa una resurrección. ¿De una muerte aparente? Una resurrección de vida espiritual. Están ahí mismo. En la pantalla. 1 Reyes 17 versículo 22. Jueces 15 versículo 19. Bebe esa agua y el agua tipifica la palabra. El agua Cristo la palabra. Riega el Espíritu Santo. La lluvia. Temprana reina. Lluvia tardía. Renacimiento. Eso es todo, amigos. Renacimiento. Ahora, STS en vivo. Todos serán ¿revividos? Signo de apertura de interrogación. ¿Será revivida toda iglesia adventista del séptimo día? Dame una respuesta. ¿Será revivido todo aquel que profesa ser adventista del séptimo día? ¿Será que todos los babilonios, serán revividos? Vamos, habla conmigo. Mira la sección de comentarios. Está en ¿llamas el verdadero fuego? La respuesta es un rotundo no. Mensajes seleccionados. Libro 1. Página 122. Esperamos ver a ¿toda la iglesia revivida? Ese momento nunca llegará. ¿De qué iglesia está hablando? No Babilonia principalmente. Es principalmente el movimiento adventista del séptimo día. Por eso no podemos centrarnos simplemente en el falso avivamiento en Babilonia. ¿Y qué pasa en nuestra propia casa? Hay personas en la iglesia que no están convertidas. No estafes en la pantalla. Predicador. Estoy leyendo. Ya ves, lo estás leyendo en la pantalla. Déjalos verlo. Predicador. Vamos. Sea así. Amén. Amén, Richard. Déjalos verlo. Amén. Está bien. Predicador. Está bien, no están convertidos. No convertido. Entonces, amigos míos, ¿cómo se sienten con esa afirmación? Cuando leí esa declaración, me llevó a un autoexamen. Tan seguro como servir en vivo durante la subida de tensión del mediodía. La clase está en sesión ahora mismo. Voy a compartir aproximadamente 4 escrituras. ¿Cuántos? 4 o 5. Y quiero que miremos cada escritura y las leamos. Analízalas y medita sobre ellas. Leer, analizar y meditar. Yo lo llamo RAM. RAM, acrónimo RAM. RAD. Analizar, mitar. Y mira en cada escritura y dime en la sección de comentarios si es principalmente cada verso, si es principalmente instrucción, promesa, oración o autoexamen. Queremos ser avivados. La clase está en sesión. Primera escritura, capítulo 57 de Isaías y verso 15. Porque así dice el Señor:
Habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahorrar para sobrevivir. De estos 4, ¿cuál crees que es el primero y principal? Instrucción, promesa, oración o autoexamen. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa, mis amigos? ¿Qué es? Mira. La sección de comentarios. Estoy de acuerdo con usted. Veo más promesas. Es una promesa. Es una promesa. Bueno, está bien. Mira esto. ¿Qué vendría en segundo lugar? ¿Qué sería lo segundo? Instrucción, promesa, oración o autoexamen. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es el segundo, amigos? Vamos, habla conmigo. Debemos leer, analizar y meditar. ¿Qué es? Por supuesto que es un autoexamen. Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Y cuáles son esas 2 palabras clave? ¿Cuáles son las 2 palabras claves en esa escritura? ¿Sobre las cuales debemos examinarnos? ¿Cuál es la condición? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es la condición para ser revivido? La promesa. ¿Cuál es la condición? Dame las 2 palabras. ¿Sabes cuántas personas dicen que pueden leer las escrituras, pero no pueden explicarlo? ¿Cómo permaneceréis firmes cuando se imponga la marca de la bestia? ¿Cómo puedes ser un obrero bíblico del tiempo del fin? Un misionero del tiempo del fin si no puedes leer la Biblia y explicarla. Entonces, ¿cuáles son las 2 palabras? Mira la sección de comentarios, amigo. Está en llamas. La primera palabra es contrito y humilde, que en realidad significa lo mismo, pero en diferentes grados. Humíllate, contrito. Encuentra la confesión, el arrepentimiento. Amén. Amigos, es mediodía de búsqueda de energía. Siguiente. Escritura. Dime si ves principalmente la oración, la instrucción, la promesa o el autoexamen. Oseas 14. Los que moran bajo su sombra volverán, revivirán como crece el trigo y la vid. Efraín dirá, ¿qué tengo ya que ver con los ídolos? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ves ahí? Instrucción, promesa, oración o autoexamen. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ves? Mira la sección de comentarios. Debo estar en desacuerdo con la mayoría. Éxodo 23. No sigas a la multitud para hacer el mal. Debo estar en desacuerdo. Promesa, promesa, paseo. No, 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 no. Veo instrucción. Instrucción. Las primeras palabras. Los que habitan bajo su sombra volverán arrepentidos. Ellos revivirán. Instrucción. Debes morar bajo su sombra y bajo su instrucción. Eso es todo, amigos. RAM, no RAM en la computadora. Richard, tú eres el chico de la computadora. No y César, no hay RAM en el ordenador. ¿Qué significa? RAM. Tú estás en blanco. Leer. Analizar y meditar las instrucciones. Vamos ahora. ¿Dónde está esa sombra bajo la cual debemos habitar? Dame ese texto. ¿Dónde está la sombra para que podamos revivir? Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde debemos habitar? Vamos. ¿Dónde debemos habitar? Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde debemos habitar? ¿Qué es ese texto? Está bien, Nadia. Salmo 91. Sí. Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es todo. Así que la sombra es el lugar secreto y el lugar secreto es el lugar de la oración. Mateo capítulo 6. Versículo 6, versículo 7, versículo 8 hasta el versículo 16 y versículo 17. Oración y ayuno. Así es como prácticamente recibimos el avivamiento y luego viene la reforma. Me pregunto si olvidaste que esto es una subida de tensión del mediodía. Amigos de las próximas escrituras, díganme si ven en la instrucción de oración la promesa del autoexamen. Esdras 9. Vamos. Y ahora,
por un breve espacio, se ha mostrado gracia de parte de Él, Señor, para dejarnos un remanente que pueda escapar, y para darnos un clavo en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos dé un poco de avivamiento en nuestra esclavitud, porque éramos siervos, pero nuestro Dios no nos desamparó en nuestra servidumbre, sino que extendió sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, dándonos vida, y para levantar la casa de nuestro Dios, y para restaurar sus ruinas, y para darnos muro en Judá y en Jerusalén. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ven todos ustedes en esa escritura? Permítanme pasar a la sección de comentarios. ¿Qué veis, amigos míos? Algunos dicen instrucción y oración. No veo la instrucción. Primero, ¿sabes lo que veo? ¿Sabéis lo que veo, amigos míos? Veo autoexamen. Autoexamen. Es un poco una oración, pero Esdras no le está hablando a Dios contextualmente, sino al pueblo que Dios nos ha mostrado que el autoexamen, eso es todo, amigos, examínense ustedes mismos para que Dios les pueda dar un avivamiento, eso es todo, amigos, oración luego. Viene la instrucción. Bien, ven esta, te voy a dar esta para la tarea. Oseas 6 versículo 1 a 3. Y cuando publique el vídeo, quiero que todos ustedes en la sección de comentarios me lo digan. Voy a bajar allí. Dime si es primero una oración, primero una promesa, primero una instrucción o primero un autoexamen. De nuevo en la pantalla, predicador. Esa escritura a menudo citaba el capítulo 6 de Oseas. Revivid con la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vuelve aquí, predicador. ¿Qué es eso? Y quiero que todos toméis nota de lo de Esdras para vuestros hijos, vuestra familia, vuestros hijos. Siga adelante. El último, A. Todos. Habac 3. Señor nuestro, he oído tu palabra, y tuve miedo. Oh Señor, reaviva la obra en medio de los años. Reavivar la obra en medio de los años. Darlo a conocer en la ira. Acuérdate, oh Dios, de la misericordia. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ves ahí? Promesa, instrucción, oración o autoexamen. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ves? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ves? Miren la sección de comentarios, predicadores. Es una oración. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué debemos pedirle a Dios en oración? Para revivir la obra. ¿Qué obra? La obra en nuestros corazones. ¿Qué obra? El trabajo en nuestros hogares para nuestro cónyuge, nuestros hijos, padres, nuestros hermanos, familiares. Reavivar la obra. Evangelización. Reavivar la obra. Muy bien, amigos. Es una oración. Salmo 85 en 6. Signo de apertura de interrogación. ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Qué es lo principal, amigos míos? Vamos, todo el mundo debería conseguirlo. ¿Qué es eso, mis amigos? Es una oración. ¿No te das cuenta de que no nos revives otra vez? Signo de apertura de interrogación. ¿Es esa vuestra oración de hoy, mis amigos? Revivime, Señor. Revivirme de nuevo. Quiero alegría en la santidad. Quiero alegría. Quiero regocijarme en la verdad. He perdido mi primer amor. Revivirme de nuevo. Eso significa que una vez reviviste. Deja que Dios escudriñe tu corazón y te lo muestre. Estás retrocediendo. Revivime de nuevo, Señor. Una vez reviví. Me estoy muriendo espiritualmente. He dejado mi primer amor. Ya no encuentro alegría en la oración. No hay alegría en tus reformas. No hay alegría en la evangelización. No hay alegría en la abnegación. No hay alegría en el ayuno y la oración. No hay alegría en la reunión de oración toda la noche. No hay alegría en salir al campo. No hay alegría en la preparación para los últimos días. Pero por favor, avívame de nuevo.
Búsqueda de energía al mediodía. Permítanme cerrar con estas palabras. Si es una instrucción, le pides a Dios en un susurro, ayúdame a llevarla a cabo. Si es una promesa, repítele a Dios, Señor, ayúdame a creerla y reclamarla ahora mismo. Si es una oración, reza con ella para rezarle a Dios. Si se trata de autoexamen, ya sabéis qué hacer, amigos míos. Se nos habla de un reavivamiento de la verdadera piedad. Y ahora qué, amigos, un avivamiento de la verdadera piedad es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debería ser nuestro primer trabajo. Misericordia. Para buscar, este debería ser nuestro primer trabajo. Hoy fui bendecido, mis amigos. Signo de apertura de interrogación. ¿Todos fueron bendecidos hoy por el aumento repentino de energía del mediodía? ¿Valió la pena que mi familia se uniera a la búsqueda de poder del mediodía de hoy? Bueno, por la gracia de Dios, estemos todos preparados. Amén. Estemos todos preparados. Mirando hacia afuera, mirando hacia adentro y mirando hacia arriba. Fuera, dentro y hacia arriba. Afuera, tiempo, las señales interiores. Prepararse, signo de apertura de interrogación. ¿Cómo? Mirando hacia arriba en busca de ayuda, para nuestra redención. Alegría. Padre Celestial, hoy estamos agradecidos por la subida de tensión del mediodía. Que no perdamos la esencia, la sustancia, el impacto de estas lecciones. Manténos fieles, te rogamos, que vivamos y compartamos con otros es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén.